Amigos televidentes, iniciamos las entrevistas. Está con nosotros el economista Carlos Aldumbide, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito, con quien dialogaremos en los siguientes minutos a propósito de lo que se viene en la Asamblea Nacional, este nuevo proyecto de reactivación. No le podríamos decir proyecto de reactivación porque lo que esencialmente se va a hacer es una nueva reforma tributaria. Economista, bienvenido. ¿Qué expectativas tienen ustedes en torno a esta situación? Fernando, buenos días con todos. Bueno, expectativas de que finalmente se regrese a ver al sector productivo como efectivamente lo ha comentado en algunos momentos el presidente de la República, como el motor, como el dinamizador de la economía. Y para eso, como Cámara de Comercio de Quito, nosotros siempre defenderemos principios, y estos principios son que a través de impuestos del sector productivo no puede salir adelante y no puede crecer, no se puede desarrollar. En países ni siquiera tenemos que regresar a ver a otros continentes o hacia Estados Unidos. Tuve la oportunidad hace un par de días de estar en Colombia y escuchar el discurso del presidente Duque. El presidente Duque tiene muy claro el concepto de cómo dinamizar su economía, de cómo hacer crecer su economía, cómo fortalecer el ecosistema de negocios en Colombia. Y ellos desde hace 15 meses tomaron la decisión de bajar la carga de tributación a todo tipo de empresas, desde la microempresa hasta la empresa grande. ¿Qué consiguieron, Fernando, con esto? Mayor inversión, mayor crecimiento y mayor recaudación. Y los números están ahí. Luego de 15 meses, en los que Colombia crecía al 1.4%. Luego de 15 meses de este tipo de políticas, Colombia crece al 3% y un poco más. Cuando América Latina en el 2019 tiene en promedio previsto crecer el 0.5, Colombia va a crecer al 3. Pero este nuevo proyecto incorpora también un pedido que ha sido recurrente por parte del sector productivo, del sector empresarial, que es la eliminación del anticipo al impuesto a la renta, por ejemplo. Sí, definitivamente. Todo proyecto tiene cosas positivas y cosas negativas. En el balance habrá que ver qué es lo que termina ganando, si lo positivo o lo negativo. No vamos a negar que el anticipo al impuesto a la renta es una fórmula complicada y es una fórmula que pone en riesgo sobre todo a las micro y pequeñas empresas, porque muchas veces ellas tienen que anticipar una renta que al final de un periodo no termina sucediendo. Y para pagar ese anticipo, algunas de ellas, al no tener un músculo financiero potente, tienen que acceder a créditos, y créditos normalmente costosos en este país, para poder pagar las dos cuotas del anticipo al impuesto a la renta. Por lo tanto, en el tema de flujo, efectivamente, si es que se mantiene el tema de la eliminación del anticipo al impuesto a la renta, es algo positivo. Ahora, si bien es cierto, el país necesita recaudar por la angustia fiscal que tiene en este momento, pero también usted lo decía, claro, hay que reactivar y hay que promover el tema productivo. Y eso lo dice también el propio Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿qué es lo que está pasando a nivel del gobierno? ¿No se está entendiendo el mensaje? Hay un ministro que ha estado vinculado, el ministro de Finanzas, al sector empresarial. Es decir, debería conocer las necesidades de este sector. ¿Qué es lo que está pasando? Mire, Fernando, yo creo que hay un poco de improvisación en ciertas medidas que está tomando el gobierno, y le pongo el ejemplo siempre como empresario, como director de la Cámara de Comercio de Quito, como persona que baja y conoce cada uno de los sectores y cada uno de los socios de la Cámara. Trato de visitarlos casi a diario para entender la realidad de ellos. Las cosas no se pueden improvisar. En el sector privado, uno como empresario, cuando improvisa, quien termina pagando los platos rotos es el gerente o los socios de la empresa, porque se generan pérdidas. En el caso de la improvisación en el sector público, los que terminamos pagando los platos rotos somos todos los ciudadanos, que a través de malas medidas o medidas equivocadas terminamos viviendo en una economía cada vez más costosa, donde se castiga el crecimiento, donde se castiga al empresario, donde se le mete la mano al bolsillo a la empresa, al sector productivo, y terminan costándonos mucho más caros los productos y servicios que en otros países de la región. Ahora, el ministro ha reiterado que este nuevo proyecto, en términos generales, o más bien el espíritu de este nuevo proyecto es que quien más gane, más pague. Mire, puede ser una de las alternativas que se tiene, pero nosotros también creemos que se puede regresar a ver todavía
a ciertas actividades, acciones o propuestas que se tienen que revisar desde el sector público también. Es decir, perfecto, se quiere recaudar un poco más, dicen ahora que el proyecto pretende recaudar cerca de 500 millones de dólares, anteriormente eran un poco más de 700 millones de dólares que se le metía la mano al sector productivo. Pero también hay que regresar a ver, ok, se va a recaudar más y en qué se va a utilizar ese dinero, porque nosotros también queremos saber en qué se va a utilizar ese dinero recaudado, si se va a seguir manteniendo a toda esa carga burocrática que se mantiene en el sector público. El sector público todavía tiene alternativas de bajar el gasto corriente, de cerrar empresas públicas que le generan pérdida, de tratar de mejorar o al menos mantener la producción petrolera, de monetizar ciertos activos que no nos están generando nada a los ecuatorianos. Todavía se puede regresar a ver por otros lados para tratar de mejorar la recaudación y los ingresos en el sector público. Se entiende que el proyecto va por ese lado y ahí quiero tocar el tema justamente de las empresas públicas que entrarían a un proceso de concesión, un proceso de, diríamos, de trabajo conjunto con la empresa privada. Es decir, por ahí va también el tema. Sí, definitivamente, Fernando, esto es todo, no hay una medida aislada que funcione, esto es generar un ecosistema de negocios integral que la gente lo empiece a ver con mejores ojos, es decir, no sacamos nada nosotros como sector privado tratando de hacer acercamientos de privado a privado, de privado a público con nuestros principales socios comerciales, llámese la Unión Europea, llámese Estados Unidos, si es que a la interna nosotros generamos una serie de incertidumbres que no ayudan para que los inversionistas internacionales y locales vengan a invertir al país. Ahora, hubo un tema en el que hubo anuncios previos por parte de algunos actores del gobierno para ayudar justamente al sector productivo en el tema tramitológico, la tramitología. ¿Cómo está eso? ¿Se ha avanzado en eso o no? ¿O sigue entrampado? En la realidad, yo no he visto que los discursos muchas veces salen representantes del sector público con algunos discursos. Yo no he visto en el caso de tramitología mejoras mayores. Tenemos en la Cámara visitas a diferentes sectores del comercio, de la industria, del servicio. Usted va a hablar con proveedores de insumos médicos, tienen problemas de tramitología. Usted va a hablar con gente que hace agroindustria, tienen problemas de tramitología, no hay notificaciones sanitarias. El ARCSA es un ente que va cambiando de cabeza cada 3 meses, cada 2 meses, no ratifican a personal, sacan el personal altamente calificado y se quedan con el personal que a veces no conoce o no está al tanto de ciertos trámites. Usted se va al tema de telecomunicaciones, tiene problemas. Usted quiere sacar una patente para vender un producto, se demora muchísimo tiempo. En tramitología estamos bastante complicados y yo creo que ahí como Cámara de Comercio de Quito nosotros tenemos una labor enorme para tratar de ir acercándonos a cada uno de esos sectores y ayudar en los diferentes ministerios para que la tramitología no sea un costo, no sea una carga y no sea una barrera que entorpezca el crecimiento económico. Simplemente hablándole como un ejemplo, en temas de notificaciones sanitarias, en lo que va del último año se han dejado de facturar cerca de 300 millones de dólares en una economía que lo que necesita es dinamizarse, facturar, crecer, vender. Hay trámites que nos frenan. ¿Ustedes han planteado estos y otros temas y otras preocupaciones del sector productivo al gobierno, a los representantes del gobierno, en este caso al ministro? Sí, en varias ocasiones se les ha presentado. Estamos pendientes de una reunión ahora con el Ministerio de Comercio Exterior, que lamentablemente se nos ha ido postergando en los últimos días y esperamos entre hoy y mañana finalmente podamos concretar este tipo de reuniones, porque alternativas hay varias y se pueden hacer inclusive entidades colaboradoras para que el sector privado ayude a que ciertos trámites del sector público salgan de mejor manera. En definitiva, ustedes no tienen mucha expectativa de este proyecto que llegaría a la Asamblea en las próximas horas. Esperemos que nos llegue el documento, podemos poder analizar el documento y esperemos que se hayan tomado las mejores decisiones. Y que las decisiones sean técnicas, porque claro, en un ente político también prima lo político, hay el ingrediente político de la Asamblea Nacional. Definitivamente lo que se tiene que hacer aquí es ser pragmático, es ser técnico, es conocer la realidad de la economía para tomar las mejores decisiones. Gracias a Carlos Aldumbide, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito. Vamos a hacer una pausa.